buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches con todos y todas, dependiendo en el horario que nos vea en el podcast de la Red de Mujeres Líderes por los Feminismos Diversos, ¿no? Es un programa, son una serie de programas que estamos realizando por la justicia económica para las mujeres. El día de hoy vamos a desarrollar una conversación con nuestra invitada sobre el empoderamiento femenino y sus diferentes ópticas. Hoy nos acompaña una queridísima mujer que es parte de la red de mujeres líderes, que es Saskia Lugo. Ella es geógrafa, tiene estudios en gobernabilidad y gerencia política, así como en cambio climático y mecanismos de desarrollo limpio. Tiene una maestría en economía circular, así como experiencia en la planificación estratégica y en la formación de equipos de trabajo en el área social, ambiental y de economía popular y solidaria. Se formó como coach y tiene una amplia experiencia en el sector público y privado. Es socia, como les decía, y miembro del directorio de nuestra red, así como presidenta nacional de la Unión Nacional de Mujeres del Ecuador. Bienvenida, mi querida Saskia. Nos vemos ya después de algunos meses, pero como siempre el cariño está ahí, y sobre todo para poder abordar esta nueva conversación en los podcasts de la RML, que es sobre el empoderamiento femenino y las ópticas que le estamos aplicando a lo que se ha desarrollado, ¿no? Como esta visión del empoderamiento SAS. Hay mucho que decir sobre el empoderamiento, ¿cómo le ves tú? O sea, en el ambiente, ¿no es cierto?, de las organizaciones sociales, principalmente que trabajan como mujeres, ¿qué enfoques hay? ¿El empoderamiento tiene en este momento la fuerza, o se habla con la misma fuerza que se hablaba antes del empoderamiento femenino, o ha ido transformándose ese criterio? Lanzo esto porque nosotras como organización sí, ya estamos pensando, ¿no es cierto?, en una redefinición, en un comprender otra vez esto del emprendimiento. Sin embargo, no me adelanto, más bien te planteo a ti, ¿no? ¿Cómo se ha dado este proceso de la comprensión y del trabajo en el empoderamiento de las mujeres? Qué gusto, querida Raque, estar aquí nuevamente en este espacio de la red que es tan acogedor, tan limpio, tan propio, ¿no? Con la red creo que es una de las primeras escuelas en las que yo he estado ya de organización formal, porque si bien a lo largo de mi vida he ido participando en distintos espacios organizativos, unos barriales, unos, comunitarios, ha sido una participación puntual y tangencial. He tratado de trabajar todos los temas de mujeres dentro de mi práctica profesional de forma permanente, pero organizativamente creo que mi primera casa fue la Red de Mujeres Líderes, desde mirar este desafío que tenemos. Entonces, siempre es lindo estar aquí y contigo, con las compañeras, es maravilloso. Y sí, tienes toda la razón. Yo sí creo que las mujeres hemos siempre mantenido la fuerza. Yo no creo que han habido momentos en que las mujeres hemos tenido como más fuerza para el poder, porque siempre hemos estado enfrentando el poder, y desde distintos espacios, desde el mismo espacio personal y privado hasta el espacio al inicio, ¿no? Yo creo que históricamente las mujeres en los espacios que nos permitían estar, y luego esto fue decantando, creo yo, en el espacio organizativo formal, ¿no? Y en todos hemos tenido que enfrentar el poder, y por tanto hemos sido muy fuertes para enfrentarlo. Mientras más barreras, yo creo que mientras más barreras tienes, tu poder crece, porque es natural. Tienes que desarrollar como condiciones para abordar ese poder, y el empoderamiento se vuelve como una actitud de vida permanente. Ajá, como persona. Una cosa, entre las mujeres, cuando nosotras, ¿no es cierto?, estamos en nuestros espacios, cuando conversamos, es común escuchar hasta que me empoderé, hasta que hubo un empoderamiento de determinada cosa. A ver,
¿Qué tratamos de decir las mujeres cuando en medio de nuestra conversación sale eso, ¿no? ¿Qué implica desde lo íntimo y personal hasta lo socioorganizativo? Ese es el tema, yo creo que ese es el tema central, Raquel, porque se piensa que el empoderamiento es estar o en la participación en organizaciones o en la palestra pública hablando de las mujeres y sus derechos o haciendo incidencia política, ¿no? Uh-huh. O sea, y entonces una mujer más pública, una mujer que expresa sus opiniones, una mujer que mueve a la gente para cambiar realidades, se ve, se siente y se aborda como una mujer empoderada, ¿no? Y yo creo que eso es la percepción personal y la percepción del grupo. Entonces, conceptualmente creo que sí, pero yo no creo que ni la organización ni el tema público sean solo el espacio para empoderarse. El espacio, yo creo que el empoderamiento pasa por netamente la persona. Cuando tú eres consciente del poder que tienes sobre tus propias decisiones, sobre la vida que tienes, sobre tu carrera, sobre cómo quieres llevar la vida a nivel personal. Y desde ahí, desde esa conciencia del poder personal, tú vas estableciendo una relación familiar con tus amigos, con tu entorno cercano, y así es como entras a las organizaciones, primero. Y la otra, esa conciencia personal a ti te permite además ser crítica. Porque si yo no tengo conciencia personal, entonces no me doy cuenta de las cosas que hacen falta para cambiar y mejorar la vida. Yo creo que... Isa, si me permites, y tampoco te das cuenta lo que en tu vida tiene que cambiar. Por supuesto, es que no puedes cambiar la vida de otros. En algún momento, en algunas de esta literatura que uno lee, ¿no? Encuentras, para mí, la máxima. Nadie puede hacer nada por ti, como una dádiva, como un cuidado. Realmente los procesos de cambio personal, de transformación, son personales, mejor dicho. Pero cuando tú haces eso, tú no puedes dejar que el entorno esté como esté. Si tenemos corrupción, si tenemos desigualdad, si tenemos barreras, y en este caso, claro, la conciencia de género te permite ver las barreras claramente, ¿no? Entonces dices, ¿por qué tiene que ser así? Esa es la diferencia de la conciencia personal. Entonces, yo creo que en el momento que haces conciencia personal de tu poder, que para mí eso es empoderamiento, comienzas a decir cómo quiero yo que esto que me rodea, todo, las relaciones, la vida, la sociedad, el Estado, la empresa, cómo tiene que ser para que no signifique una invasión a tu libertad. Cómo no significa una invasión a tu, cómo no te pone barreras. Y esas barreras son de todo tipo, barreras intelectuales, barreras emocionales, ¿no? Entonces, yo creo que el paso número 1 es la conciencia. En esa conciencia las mujeres de alguna manera somos críticas con el entorno, y cuando tú desde esa criticidad encuentras espacios organizativos, ya no es una voz, sino que compartimos un sentir. Decimos, bueno, ¿qué pasa cuando a nosotros no nos han permitido estudiar? ¿A ti te ha pasado? Tú también me dices, sí. Varias mujeres. Y salen los relatos, ¿sabes? Que nosotras sabemos de los relatos. Y claro, ¿no? Me parece que hay otro elemento importante. No sé si a ti también te hace sentido lo que voy a decir, pero creo que también, como tú dices, dentro de la conciencia viene acompañado el sentimiento de la indignación. Cuando una se comienza a indignar, ¿no es cierto?, por lo que sucede, por lo que te sucede, pero por lo que le sucede a otros, a otras, ¿no? Por ejemplo, en los espacios donde idealmente debería haber inclusión, cuando comenzamos a indignarnos, cuando tú ves la exclusión, puede parecer una cuestión elemental, pero no es así. No es así, porque muchas personas entendemos que hay esa exclusión, pero ¿cuántas actuamos? Yo creo, el ver también implica un proceso de conciencia. Porque si yo veo, vamos a decir, el tráfico, una cosa que es para todos, ¿no? Veo, pero realmente yo estoy en la calle caminando, no me importa el tráfico porque yo camino, por ejemplo. El rato que estás en un auto dices, uy, creo que hay montones de autos y no podemos. Entonces, solo viviéndolo
tú vas a poder sentir y empatizar con un problema. Es un ejemplo un poco burdo, pero es así. Entonces, creo que esa es la ventaja. Las mujeres, de alguna manera, sí tenemos cosas que compartir porque nos ha pasado a todas. Nos ha pasado que nos da miedo salir a caminar solas porque tenemos una amenaza real que no les pasa a todos. Nos pasa a las mujeres, ¿no? Especialmente a las mujeres, por ejemplo. Cuando queremos emprender, ¿no? Y nos damos cuenta de que hay barreras relacionadas con cómo nos ven las otras personas y eso ataca inclusive nuestra autoestima. Las mujeres no pueden, por ejemplo. Entonces son sentires que sí los podemos compartir, pero el rato que tú tienes conciencia y lo compartes con otro, que yo creo que es ese segundo nivel, con otra mujer, en ese segundo nivel decimos, oye, ¿te pasa esto? Sí, ¿cómo hacemos para cambiar? Comprender cuál es nuestro problema y cómo hacemos para cambiar. Entonces, desde el punto de vista organizativo, yo creo que esa es la verdadera riqueza de la organización. El que la organización te permite facilitar este diálogo, saber que no estás sola con los problemas a los que enfrentas y entre todas tratar de buscar soluciones. Creo que en el país las mujeres, que somos además muy diversas, tenemos realidades distintas. Las mujeres que estamos aquí en Quito seguramente no enfrentan las mismas realidades de la mujer de Guayaquil, o peor la mujer de la realidad de Colta, o peor la mujer con su realidad en Morona, Santiago. Y los contextos culturales también, ¿no? El contexto cultural. Te plantean otro tipo de construcción de sentidos, otro tipo de forma incluso de relacionamiento, de comprender la vida misma. Y de resolver los problemas. Así es. Entonces, desde ahí, yo creo que ahí en eso que tú me planteas al inicio de las organizaciones y la incidencia política, ¿no? En un país diverso como nosotros, en un país donde hay, como el nuestro, y hay diversidad de mujeres, con diversidad de situaciones. Entonces tú tienes este desafío de las organizaciones de poder incrementar esos niveles de diálogo para decidir qué cosas se deben cambiar. En el ámbito, los seres humanos somos integrales, tenemos cosas que nos afectan en lo emocional, en lo económico, en lo social, en lo cultural, en la educación, en la participación, en la democracia y también en la violencia. Entonces, desde esas ópticas, las mujeres en cada lugar, en cada organización, cuando llegan a una organización, pueden incrementar su nivel de criticidad y decir, bueno, ¿y ahora qué hace falta? ¿Qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos esa realidad que nos está afectando a todas, a mí, pero también a más? Ahí nosotros podemos, creo que, hacer lo que tú planteas, Raque, ser como empáticos y darnos cuenta de que no es posible mantener situaciones de desigualdad, de opresión o de abuso desde ningún punto de vista, ¿no? Pero, Saskia, por ejemplo, yo justo estaba pensando en esto, ¿no? Y creo que uno de los aspectos que no solo nos atraviesa a las mujeres, sino a quienes hacemos activismo social, tiene que ver con el hecho de, en nuestros microespacios, porque no solo el de la organización social es nuestro espacio, sino que tenemos otros espacios, comenzamos a ser personas incómodas, ¿no? En la medida en que saben las otras personas que si es que tienes una expresión racista, pues tú no vas a reaccionar violentamente, pero sí vas a decir, no es necesario, compañeros, compañeras, esa expresión para referirse a una persona, porque su etnia no determina su comportamiento, es de otra la razón. Es decir, cuando tienes expresiones sexistas, cuando miras que hay contrataciones en función de la apariencia física de una persona, cuando miras que hay rechazo en función, por ejemplo, de ver la discapacidad de las personas. Tú puedes creer que estás en una sociedad mucho más inclusiva, pero no es así, Saskia, no es así. Es increíble el rechazo que existe socialmente y supongo que es también este aspecto muy personal e íntimo de rechazar la discapacidad en función, ¿no es cierto?, de la supuesta normalidad, pero por otro lado del hecho de incluso de la estética
y también, digamos, de la convivencia social, o sea, todos estos aspectos que creímos por un momento que en el Ecuador de alguna manera se fueron procesando, no se fueron procesando o se han reactivado de una manera realmente increíble, ¿no? Es decir, todo esto es muy complejo para quienes estamos en estos caminos, y entonces, claro, también ya pasamos a que nos califiquen como las personas incómodas o como aquellas que todo el tiempo están pidiendo lo políticamente correcto. O sea, que además eso es un absurdo enorme, ¿no? Nadie entiende que un lenguaje inclusivo no es políticamente correcto. Un lenguaje inclusivo implica la necesidad de que exista una política, sí, en donde quien es nombrado y quien es nombrada exista, porque mientras no te nombren, no existes, y eso no se entiende. Ya, así es una construcción simbólica vital e importante. Bueno, todos estos aspectos, Saskia, que comparto contigo, es como decir lo complejo que es precisamente esta cuestión de todo el tiempo. Nosotras y nosotros podemos estar insistiendo en aspectos o exigiendo aspectos de inclusión cuando vemos escenarios que violentan los derechos de las otras personas, pero comenzamos a ser incómodas. Las personas que estamos, digamos, trabajando o pensando desde la perspectiva, comenzamos a ser incómodas y siempre se nos ve como, ya están los que exigen lo políticamente correcto, ¿no? El lenguaje políticamente correcto, cuando nosotras, por ejemplo, en el lenguaje inclusivo, no solo vemos que hay la posibilidad de decir lo políticamente correcto. O sea, es trascendente. ¿Por qué? Porque el que te nombren hace que existas. Mientras tú no seas nombrado o nombrada, no existes. Y eso es vital. O sea, las mujeres no hemos existido, las personas con discapacidad no han existido, los niños y niñas no han existido en un discurso de adultos, por ejemplo. Entonces, en esa medida, todos estos procesos nos llevan a eso, ¿no? A incomodar. Sí, y es incómodo. Yo no creo que no han existido. Yo creo que existen, pero no con la posibilidad de decir qué es lo que sienten. O no con la posibilidad de... la discapacidad es un tema súper clave, ¿no? Porque claro, todo el diseño de la sociedad está hecho sobre personas o que caminan, o que escuchan, o que ven, ¿no? Pero cuando existe una persona que no lo hace o que no lo puede hacer bien y encuentra todas esas barreras, entonces no es que no exista, es que la gente no ve lo que implica ser o vivir en las condiciones en las que hace. Entonces, para el caso de las mujeres, claro que sí, somos incómodas porque nosotros, a través de la organización y de los procesos feministas también, y de los procesos de esta exigibilidad de todo, en la familia, en los espacios públicos, en el Estado, de que se puedan encontrar justamente esas barreras que para el caso de las mujeres además son imperceptibles porque están dentro de nuestra cultura, ¿no? Entonces nos volvemos incómodas porque las sacamos a la luz. No es lo mismo sacar a la luz la dificultad que una persona con discapacidad tiene que las dificultades que vivimos las mujeres por ser mujeres. Porque es más fácil entender que si yo no veo, necesito una condición para poder desenvolverme. Pero a las mujeres se nos acusa de a ustedes qué les falta. ¿Cómo así? O sea, pero si eso es como normal, ¿no? Y además ustedes se quejan, porque además están colocando sobre la mesa cosas o que no existen, o que son risibles, o que son burlables, o que definitivamente no tenemos por qué estar hablando de ello. Si estás tan protegida. No, si ahora quiero ser mujer porque a ustedes les protegen, porque además hay que tener una, ¿cómo se llama? Hay que ser afrodescendiente para que tengas un punto adicional. Las personas no comprenden porque son temas difíciles de comprender, y para las mujeres eso es muy complejo. Y si una mujer, además de ser mujer,
además es una mujer indígena, y además de ser mujer y de ser indígena es adolescente y es pobre, entonces peor, o sea, la situación ya se vuelve gravísima. Entonces, claro, en las organizaciones las mujeres tenemos la posibilidad de formarnos nuevamente, con lo que decíamos, desde la conciencia y desde el diálogo y desde la comprensión y desde el análisis y la creación de nuevos conceptos que puedan expresar, ¿no? Poner un nombre a eso que nosotros sentimos. Entonces ya comenzamos a tener otro lenguaje y ya comenzamos a tener otros criterios de abordaje de la realidad. Y claro, para las personas que no lo comprenden, eso es sin duda, es incómodo. Y es más incómodo en el siguiente nivel, que es de exigir. Porque cuando ya se exige, te dicen, bueno, ¿y usted por qué exige esto? Entonces, cuando explicamos nuestras categorías de comprensión de nuestros problemas, estamos locas. Entonces, claro, es una dificultad, pero esa dificultad nos la bancamos. Porque finalmente decimos es que nos apropiamos de ello, nos empoderamos de ello y decimos, no, esto vamos a tener que cambiar, esto vamos a tener que como transformar, porque no es justo que ninguna mujer viva en estas condiciones. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que nosotros tampoco estamos exentas de seguir manteniendo esas categorías violentas, porque son culturales, porque están en la estructura de cómo nos relacionamos, es nuestra cultura. Entonces, dentro de las organizaciones, no sé si a veces de forma consciente, inconsciente, perceptible o imperceptible, reproducimos esas cosas que nosotros mismos estamos criticando y que nosotros mismos por lo que estamos trabajando para cambiar. Entonces, eso es muy grave porque en el caso de las mujeres, que además sin duda tenemos un pensamiento muy, muy, muy integral, muy complejo, muy abarcativo, muy emocional, porque no podemos nosotros decir, y no porque los hombres no tengan emociones, sino porque también mucha de esa emocionalidad también culturalmente es castrada, ¿no? Así es. Entonces, para nosotros verlo, trabajarlo, enfrentarlo y hacer organización con esas cosas imperceptibles de violencia, de agresividad, que son las mismas prácticas con las que nosotros queremos enfrentar dentro de la organización, es muy duro. Por eso yo creo que en las organizaciones de mujeres siempre tratamos de usar esos lenguajes, ¿no? La sororidad, la empatía, ser solidarias, ¿no? Hacerlo de eso una práctica, pero lamentablemente hay procesos en donde las mujeres mismas utilizamos esas otras cosas que no nos gustan y que han sido puestas en contra de nosotras. Por ejemplo, la violencia en el uso del lenguaje. La violencia, la forma esta que tiene el poder de minimizarte, porque para que tú tengas un poder, ¿no? Los humanistas siempre dicen, para que tú ejerzas tu poder de forma violenta, el único camino posible es deshumanizarte. Todos los procesos violentos sobre todas las personas han sido decir, tú no eres humano. Es la única, porque cuando tú reconoces al humano que está detrás del otro, no le puedes tratar mal, porque es neurológico, ¿no? Si tú le reconoces al otro como humano, automáticamente tú empatizas y no lo agredes. Volviendo a poner el ejemplo del tráfico. ¿Qué es lo primero cuando estás manejando y se te cruza alguien? ¿Qué le gritas? ¡Animal! Eso es deshumanizante, ¿no? Eso pasa dentro de las organizaciones y es terrible porque tú utilizas esa práctica de hacerle de menos al otro, de organizarte para aplastar al otro, de competir, de llamar uno al otro, de levantarle falsos, de decirle cosas en contra, entonces en contra de su persona, para llenar. Tú has dicho una palabra hace un momento y respecto a este tema del lenguaje,
tener una narrativa, tener una imagen, crear imágenes. Pero, o sea, ¿no? tú te estás hablando también, o sea, al interior ya de las organizaciones sociales. Sí, en donde esto existe, y de las organizaciones de mujeres, en donde, como bien dices, se reproducen estos patrones, ¿no es cierto?, de un ejercicio de poder violento y patriarcal. Por supuesto. Curioso, o sea, es un modelo patriarcal que muchas de las veces se reproduce en las propias organizaciones. Pero fíjate que, sí, haciendo el mismo ejemplo, así nos dicen afuera. Es que estas están locas, ¿no? Cuando nos tachan a las organizaciones feministas con esa práctica. No importa el adjetivo, es la práctica. Minimizar es la práctica. Para sostener, para evitar que la otra tenga poder, que una organización tenga poder, que una persona tenga poder, tienes que aplastarle. Así es. Entonces, una organización que sale a hacer un activismo político hacia afuera, están locas, ¿no? No piensan, son lo que sea, cualquier adjetivo, le minimizas. Piensa dentro de la organización. Funciona exactamente igual. Piensa entre dos organizaciones de mujeres donde mujeres con mujeres se están enfrentando. ¿Cuál es el camino? No es hablar. El camino no es escuchar lo que tú propones y decir si yo estoy de acuerdo o no, o por qué no estoy de acuerdo, no. Así es. El camino de la relación, de cómo tú enfrentas eso para ganar ese poder, tristemente, empoderamiento nuevamente, no es sobre ti, es minimizar. Entonces yo sí creo que uno de los desafíos que nosotros tenemos para hablar de empoderamiento es comprender que el poder como concepto y como principio tiene que hacerse esa misma construcción inclusive del lenguaje. ¿Cuál es la diferencia? El poder es cómo yo organizo todo a mi modo con mis reglas. O el poder es cómo yo decido. O cómo yo logro cualquier cosa, pero utilizando a los demás o los recursos para hacerlo, ¿no es cierto? Es uno sobre otro. Pero el poder debería ser para nosotras, para las mujeres, así como hacemos categorías respecto del lenguaje inclusivo, el poder debería ser la capacidad de hacer, y la capacidad de hacer en conjunto. Eso realmente debería ser el poder. Entonces, en el caso de las organizaciones, nosotros como organizaciones feministas hemos hecho un montón de análisis de todos los tipos, ¿no? Pero el análisis del poder desde un cambio de concepto no hemos logrado hacer. Y por eso tenemos las mismas prácticas. Porque digamos, está, además de construido, no solo en la estructura política de las sociedades, ¿no es cierto?, sino cultural. Y entonces, en esa medida, claro, la herencia pesa más, la tradición pesa más. Pero, mira, ¿sabes? Ahorita me trae a mi memoria una experiencia que yo tuve como una compañera de una ONG, de un organismo internacional, en donde yo estaba hablando justamente de nuestra red y le digo la red de mujeres líderes, y ella me dice, discúlpame Raquel, pero tendría que ser la red de mujeres lideresas, porque ella decía, en términos de lenguaje puede ser. Lo que me preguntaba y lo que en ese momento me molestó es, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Quién le dio la potestad de renombrarnos y de no reconocernos? O sea, no estaba tanto ahí para mí en juego, y yo como comunicadora soy muy consciente de la capacidad generativa del lenguaje. Pero en ese momento para mí no fue, digamos, una observación de la posibilidad de que el lenguaje creaba otra realidad. No, fue una imposición y una crítica que me devastó. ¿Por qué? Porque me estaba diciendo más o menos, como tú a ver, debes como ser. Usted, sí, ajá, como tú debes ser, no, muy macho, como tú tienes que ser y como deberías nombrarte y más o menos como lo que tú dices. Entonces, en consecuencia, estoy descalificando ese contexto. Eso me marcó tanto, Saskia, porque decía, ¿por qué me tiene que decir cómo me voy a llamar? Porque además nosotros somos una organización de mujeres en donde nuestra militancia no necesariamente en muchas de nuestras socias se identifica de forma abierta o por experiencia con los feminismos. Y en esa riqueza estamos construyendo con otras compañeras que hemos venido de procesos sociales, y en esa diversidad estamos construyendo. ¿Por qué no me puede reconocer en esa diversidad? Porque había entonces, digamos, esa diversidad y el haber tomado un nombre de mujeres líderes
¿Había algo de malignidad acaso? Entonces, yo recuerdo esto siempre como una experiencia que a mí lo que me hace pensar es en el hecho de, por más que estemos construyendo cambio social, mientras no cambiemos, y lo otro, ¿cuántas organizaciones sociales de comunicación y no de comunicación, pero últimamente se ha sabido más las de comunicación, que son organizaciones de sociedad civil, se ha denunciado el maltrato interno, violación de derechos laborales, acoso laboral, acoso... Tal cual, es gravísimo. Es gravísimo. Entonces, estas prácticas que son al interno también deberían, ¿sabes qué? Transformarse. Deben ser motivo de nuestra reflexión y de nuestra conversación pública. Sin duda, sin duda. Y debería ser motivo de una conversación interna también, de una reflexión interna. Por eso creo que las organizaciones tienen que dar un esfuerzo importante a revisar cuáles son sus principios y los porqués. Porque en este camino del feminismo, de la organización y del activismo, hay cosas que también muchos se hacen sin sentido. El comprender desde la comunicación un tema del lenguaje inclusivo es una cosa, pero el tener conciencia del porqué y saber si cuánto de eso a ti realmente te transforma o puede transformar es importantísimo. Pero digamos que nuevamente el lenguaje también es una de las cosas visibles. El problema que yo siento que hay en las organizaciones son las cosas invisibles. Porque no somos capaces de reflexionar cuáles son las prácticas que no son las típicas de la sociedad que queremos cambiar. La falta de compromiso es una, la falta de responsabilidad es otra. Hay un tema, por ejemplo, dentro de las organizaciones que creo que yo muchas veces lo he cuestionado, es el tema de la economía, y que nació, mejor dicho, de una reflexión sobre la economía del cuidado. Las mujeres tenemos un montón de actividades por rol que no tienen remuneración. Y no se trata, y no debería realmente implicar que todo en la vida debería tener remuneración. Tiene que tener la conciencia sobre la remuneración, por ejemplo, la conciencia del reconocimiento, pero en torno, además, a roles que son iguales entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, en el caso de las mujeres, tenemos un montón de actividades no reconocidas como trabajo y no remuneradas, que sostienen un montón de procesos sociales y que si no estuvieran, y que no, además no los hacen tampoco, la mayoría de los hombres no participa, ¿no es cierto? Es. Ya. En eso las mujeres creo que hemos hablado muchísimo dentro de las organizaciones, porque este tema es trascendental para la sociedad y para la economía y para una sociedad sana además, y para la cultura. Resulta que las mujeres, además de esos roles, seguimos haciendo esos roles no remunerados, no reconocidos, y además nos chantamos el tema de hacer participación y organización que tampoco es reconocida. Por supuesto. Imagínate. Entonces, imagínate la carga que las mujeres tenemos. Yo escucho a muchas de las compañeras nuestras que trabajan en las organizaciones que dicen, yo para poder salir, o sea, y además trabajo, ¿no? Yo trabajo. Yo me levanto a las 3 de la mañana para dejar haciendo el almuerzo y dejar desayunando a mis hijos, ¿no? Y de ahí salgo a trabajar con las comunidades, por ejemplo, o a trabajar con los barrios, ¿no? Imagínate el peso para una mujer. Por supuesto. Y eso, y además estamos locas, o sea, la sociedad dice, bueno, pues entonces no lo haga. Así es. Si usted se está levantando a las 3 de la mañana y es tan sacrificado, entonces no lo haga. Fíjate tú que a mí me acaban de hacer un cuestionamiento muy loco, porque yo decía, es muy fuerte manejar una organización a nivel nacional, ¿no? Entonces, dentro de mi organización, alguien me dijo, pero si es que no puedes, no lo hagas. O sea, si para ti es un peso tan grande, ¿para qué te metes? Eso implica, y eso es asumir que una persona que puede estar en las mismas condiciones que yo, para ella no va a haber peso, el peso es para mí, porque seguramente yo tengo mucho trabajo, tengo que atender la casa, tengo que cuidar mis hijos, ¿no? Entonces, esas mujeres no deberían meterse a trabajar en una organización, porque va a ser un peso.
Fíjate tú la reflexión, pero exactamente como tú lo has dicho. Si alguien me dice, oye, resolvamos eso, resolvamos el hecho de que para seguir sosteniendo a una organización y participando debemos crear condiciones adecuadas, es una actitud sorora. Pero si te dice lo que a ti te han dicho, porque no se llaman lideresas, ¿no? Desde la acusación, pero es que si usted no tiene tiempo o le pesa tanto, entonces váyase. Fíjate tú, desde las mismas mujeres, ¿por qué no? Entonces no debemos quedarnos solo en el lenguaje, sino en la práctica. Y esa es la práctica que lamentablemente nunca la reflexionamos y nunca la vemos, porque es imperceptible, porque está sujeta a los momentos de cada persona, porque somos humanas, porque finalmente tendríamos un mal día, no importa, pero no hacemos consciente la práctica. Quizás ahí a mí, con lo que estamos conversando, yo recuerdo algo que me dijo un muy buen amigo, también comunicador chileno, ¿no? Que hace procesos acá en Ecuador de comunicación organizacional. De las diversas experiencias que él ha tenido, me dice, yo no sé, me dice Raque, ¿por qué tengo la idea de que en Ecuador todo el tiempo se está pensando en las organizaciones más que en trabajar, en conspirar? ¿En qué momento la energía se va. te caigo? ¿En qué momento le caigo al otro? Entonces creo que eso también desmitifica aquello de somos una sociedad de paz. Y hay otro aspecto que me parece brutal que también desmitifique eso. Los niveles de violencia contra mujeres y niñas y niños, ¿no es cierto? No solo de violencia física y psicológica, sino sexual, que hoy se develan en estos índices que a todos y a todas nos consternan. Post pandemia, digamos, y que con la pandemia se comenzaron a revelar. Como tú dijiste al inicio, no es que no hayan existido. Lo que sucede es que no nos preocupaban, o quién sabe si los escondíamos, porque somos una sociedad que mete debajo de la alfombra un montón de basura, un montón de basura, ¿no? Es decir, como las élites meten su basura, todos hacia abajo metemos la basura debajo de la alfombra. Y creo que también no nos hace falta un ejercicio de transparentar las conversaciones, y en esa transparentación poner sobre la mesa los aspectos de las reales preocupaciones, ¿no? Porque también, al ser sociedades producto de realidades que te va dejando la historia colonial, también tenemos la costumbre, y todos entendemos, de resolver las cuestiones por debajo en la medida del gran poder vertical y autoritario que determina una construcción colonial. Pero, ¿en qué momento hay una conciencia de país en donde ya sabemos que políticamente superamos el momento y comenzamos a construir de otra manera? Porque ese es uno de los aspectos que no nos permiten reconciliarnos como país, no solo entre personas, sino con nosotras mismas, con nosotros mismos. Es decir, el no reconocernos étnicamente, el no reconocer nuestro mestizaje, el seguir manteniendo una visión racista y clasista, es una visión de separación. Todos esos aspectos que son herencia justamente de una huella colonial, tienen mucho que ver, ¿sabes qué? Me parece a mí, con esto que observaba mi amigo chileno. Es decir, en el Ecuador es increíble cómo en las organizaciones parece ser que todo el mundo está pensando en qué momento le caigo. Y te generan además un desgaste de energía y desgaste de la persona en la organización. Yo digo siempre una cosa que creo que ahora es importante que nosotros la veamos con claridad. Para las mujeres en esas condiciones de trabajo no remunerado, de hacer tanto que no se ve o no se reconoce, creo que una responsabilidad vital el valorar cada minuto que nosotros tenemos. Cada minuto de las mujeres es oro. Entonces, nosotros sí debemos comenzar a reflexionar. Si yo estoy participando en una organización, si yo estoy participando en un colectivo, si yo estoy participando en un proceso de activismo político, eso tiene que dar algún resultado. Tiene que estar enfocado a algún resultado. Porque si no, nosotros hemos dejado de hacer un montón de cosas, inclusive nuestras, de bienestar, de salud,
por dejar para la participación. Y si eso no tiene efectos, y si más bien perdemos la energía en la bronca, en el pisoteo, en la violencia interna, entonces ha sido tiempo desperdiciado donde tu mente como lideresa, tu mente está lanzando al vacío, poniendo en un saco roto los esfuerzos. Mucho esfuerzo para tan poco resultado puede ser. ¿Sabes qué, querida? Hemos visto en nuestra conversación, hemos repasado, ¿no?, un poquito cuáles son, o sea, qué implica el empoderamiento, digamos, desde una visión conceptual, pero también desde una visión pragmática en las organizaciones y también en términos personales. Hemos visto, además hemos repasado las calaveras que tenemos guardadas en nuestros closets como organizaciones y también, ¿no es cierto?, como personas y que inciden necesariamente en la forma como llevamos nuestro trabajo en las organizaciones. Desde esta visión, entonces, Saskia, ¿cómo pensar el empoderamiento, digamos, desde una perspectiva más fresca, renovada y más cercana a que se realicen los objetivos socioorganizativos que estamos buscando? Yo creería que hay que pensarlo como una responsabilidad. El empoderamiento no es un logro en sí mismo. Para mí el empoderamiento es la responsabilidad que tenemos todos y todas de ser conscientes, absolutamente conscientes de nuestra realidad, de lo que decíamos. Al ser consciente aceptas, esto es lo que soy. Y al ser consciente dices, esto es lo que de todo mi entorno debe cambiar por dignidad para todas las personas, primero. Entonces, el empoderamiento debe ser una responsabilidad, no debe ser solo una dádiva, no es que te echan flores, no es que te vas a lograr. Esas cosas del éxito son otros conceptos y además están asociados a otras cosas. Primero. Segundo, yo creo que dentro de las organizaciones hay una necesidad vital de comenzar a crear una forma distinta de relacionarnos entre nosotras, una forma distinta de relacionarnos que no solo es conceptual, es transformativa, debería ser alterativa, porque si las organizaciones de mujeres no comenzamos a transformar las mismas prácticas violentas, abusivas, mentirosas, agresivas de la sociedad en general, no de los hombres, de la sociedad en general, entonces muy difícilmente podremos lograr que las personas comprendan nuestro mensaje de igualdad, comprendan nuestro mensaje de equidad, comprendan nuestro mensaje de transformación de las realidades para todas las personas, que ninguna condición debería ser, de ninguna condición debería ser ya la razón por la cual una persona está viviendo en malas condiciones y no dignas. Entonces, nosotros deberemos alterar eso porque solo a través de esa transformación vamos creando mundos distintos. Y cuando haces eso, la gente dice, yo quiero ser así. A mí es lo que pasa en general cuando tú ves por qué se siguen a los grandes líderes que transforman, ¿no? Porque se convierten en referentes. Entonces, para las organizaciones, el referente no somos las personas. El referente como personas ya es otro tema. Nosotros deberíamos tratar de ser organizaciones referentes. Organizaciones que se referencian por cómo trabajan, por sus logros, por la forma en cómo se relacionan y por cómo aportan. Porque ahí la gente va a decir, esto sí es algo que vale la pena comenzar a emular en mi casa, en mi escuela, en mi empresa, ¿no? Y la tercera cosa es invitarles a las compañeras, porque yo estoy segura que muchas de nosotras hemos estado en distintos espacios organizativos, pasamos y luego nos desgasta, el espacio nos abomba, el espacio nos ha dejado comidas la energía y luego decimos, ¿para qué estuve? O sea, perdí mi tiempo, yo me voy. Entonces, decirles que no debemos esperar de líderes ni lideresas. Nosotras somos quienes a partir de esa participación podemos hacer cambios, transformar y aportar. Eso requiere un nivel de responsabilidad y conciencia bien grande. Entonces, nada, aquí estamos en la red. Y aquí estamos en la red de mujeres líderes justamente para aportar en eso. Gracias, Saskia, por habernos acompañado en este capítulo. Y bueno, creo que ahí solo
me atrevo a decir, hay un proceso todavía, ¿no es cierto?, de reconocer al otro, que es sumamente importante y vital para nosotros como sociedad en este país. Y lo otro también de desarrollar la generosidad, porque en tanto seamos generosos y generosas, creo que la convivencia será mucho más placentera a nivel de organizaciones de sociedad y sobre todo así es, por supuesto, y respetuosas, ¿no? Porque el reconocimiento implica, en la medida de que yo te reconozco, me identifico a la vez quién soy yo. En fin, son aspectos vitales importantes que esperamos que sean reflexiones que lleguen a nuestra audiencia y sobre todo, ¿no?, que vean que este espacio de la red, siendo un espacio diverso y amplio, puede acoger, sobre todo, como es nuestra política, desde la afectividad, que es algo que tratamos de instalar, desde la ternura, porque no podemos olvidarnos que somos mujeres y en esa medida esos son aspectos vitales para generar organización también. Ahora nos despedimos, Saskia, infinitamente. Gracias por esta conversación que nos ha dejado no solo enseñanza, sino además un corazón latiendo. Latiendo y muy fuerte. Y queremos con eso pues agradecer en el final de este capítulo a Caliste Plus y a EDES Business School por su apoyo en la realización de este proyecto de investigación y formación que son los feminismos, una diversidad conceptual y la transversalidad de principios y posiciones diversas desarrollado por la Red de Mujeres Líderes. Comparta este contenido y déjenos sus comentarios suscribiéndose además a nuestro canal. Nuestra web es www.redmujereslíderes.com y también nuestras redes sociales, en nuestras redes sociales nos encuentran como @RMLEcuador y estamos tanto en Facebook como Instagram, TikTok y Twitter. Si quiere comunicarse con nosotros más directamente, hágalo a través del WhatsApp 098-051-1802. Soy Raquel Escobar Guevara y nos vemos en un próximo episodio.